Iniciamos. El mandatario Nicolás Maduro anunció el cierre de la sede diplomática de Venezuela en Quito tras el asalto a la Embajada de México en Ecuador. Escuchemos. Cerrar nuestra embajada. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó el martes el cierre de las sedes diplomáticas de su país en Ecuador, casi 2 semanas después del asalto de la policía de ese país a la Embajada de México en Quito. Las fuerzas de seguridad asaltaron esa embajada el 5 de abril para arrestar al ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass, acusado de corrupción y a quien el país norteamericano había otorgado asilo político. Tenemos un encargado de negocio, el profesor Pedro Sazón, y desde aquí le doy la orden que prepare todo, cierre, se regrese hasta que se restituya el derecho internacional de manera expresa en el Ecuador. Glass, que fue vicepresidente entre 2013 y 2017, debía cumplir 8 años de prisión por condenas previas en 2 casos de corrupción. Luego de 5 años preso, salió de la cárcel en 2022 tras una cuestionada medida cautelar y debía presentarse periódicamente ante las autoridades. Ahora está detenido en una cárcel de máxima seguridad en el puerto de Guayaquil. El asalto a la embajada provocó protestas internacionales y llevó a México a romper relaciones con Ecuador. Precisamente un grupo de migrantes venezolanos manifestó su preocupación para poder tramitar documentos de identidad en Ecuador tras el cierre de su sede diplomática en Quito. Vamos a escuchar sus testimonios. El cierre de las sedes diplomáticas venezolanas en Ecuador, en respuesta a la invasión de la Embajada de México en Quito, podría afectar a alrededor de 475.000 venezolanos. Esta medida se desencadenó tras el intento de detener a Jorge Glass, ex vicepresidente de Rafael Correa, quien había recibido asilo del gobierno mexicano. Ecuador es el 4º país con la mayor comunidad de venezolanos en el exterior, con un total de 474.945 en junio de 2023, solo superado por Colombia, Perú y Brasil, de acuerdo al informe más reciente publicado por la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela. El anuncio del cierre de los consulados de Venezuela en Ecuador se produjo apenas 2 semanas después de que finalizase el plazo del proceso de regularización migratoria que había abierto el gobierno ecuatoriano el año pasado, dirigido principalmente a la comunidad venezolana. Pero esto perjudica, uno, a los venezolanos que están en plenos trámites consulares, por ejemplo, pasaporte y otros documentos adicionales que nos estaría afectando de manera directa, y también a quienes hicimos protestas, huelgas de hambre, hicimos un trabajo para que los venezolanos acá, a pesar de toda la estructura que estos señores pusieron para que no nos inscribiéramos en el registro electoral, pudiésemos votar en las elecciones del 28 de julio. Necesitamos que así como da la cara Nicolás Maduro en Caracas y dice que rompe relaciones, baje el cónsul o baje algún agente consular y le diga a todos estos venezolanos que no van a poder tener acceso ni a su pasaporte, ni les van a poder dar los trámites, porque de realizarlo van a tener que hacerlo o en Perú o en Colombia, y de esta manera muchas de las personas que están aquí son personas vulnerables que no tienen recursos para poder hacer estos trámites en otros países distintos a Ecuador, en este caso el consulado de Guayaquil y el consulado de Quito. Este es el último episodio de una tensa relación desde el inicio del mandato del presidente ecuatoriano Daniel Noboa, quien tuvo un cruce de declaraciones con Nicolás Maduro cuando rechazó el ofrecimiento del presidente venezolano para darle asistencia en materia de seguridad en lugar de recibirla de Estados Unidos. En otras informaciones, el equipo de defensa del activista Carlos Julio Rojas, detenido este lunes en el centro de Caracas, afirmó que aún se desconoce el paradero del dirigente social. Irene Mejías nos ofrece más detalles desde Caracas. Alonso Medina Roa, abogado defensor de Carlos Julio Rojas, indicó que pese a que la detención fue informada por el fiscal general de la República, Tarek William Saab, a través de su cuenta en la red social X, familiares no han podido tener acceso a información acerca del estado de salud y condiciones de su aprehensión. La información que tenemos al día de hoy, a este momento, es muy limitada. El hecho que lo detuvieron ayer en el centro de Caracas cuando estaba acompañada de su pareja caminando por la ciudad
fue detenido por 2 hombres vestidos de negro, es lo que nos indican, y posteriormente la noticia que fue publicada, que fue trasladado a la sede del helicoide en atención a una medida judicial privativa de libertad que recaía en su contra. Roa aseguró además que la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia había solicitado el pasado 18 de marzo una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos para el dirigente social. Sin embargo, la misma se encuentra aún en trámite. Carlos Julio no había sido notificado de ningún procedimiento judicial en su contra. Sin embargo, insisto, en los últimos meses había sido víctima de mucho hostigamiento por parte de los organismos de seguridad al extremo, fue el motivo fundamental para solicitar la medida de protección. Que por cierto, la semana pasada la Comisión Interamericana le había solicitado información al Estado venezolano sobre la situación de Carlos Julio Rojas. Desde el Colegio Nacional de Periodistas Seccional Caracas se rechazaron la detención del activista y afirmaron que se trata de una nueva violación a la libertad de expresión en el país. En el caso particular de Carlos Julio Rojas, no es otra cosa que la demostración de la arbitrariedad, del abuso del poder, de intentar liquidar la disidencia, porque si bien Carlos Julio Rojas no fue detenido por haber hecho un reportaje periodístico, está siendo detenido por ejercer el derecho a la libertad de expresión, por el derecho que tienen todos los ciudadanos a expresar libremente lo que sienten. Gracias, Irene, por este contacto. Nosotros continuamos con más. La plataforma unitaria ratificó este martes su disposición unánime para construir una ruta electoral unitaria y se declaró en reunión permanente. A continuación, vamos a ampliar la información. Tras sostener un encuentro con diferentes dirigentes opositores con el objetivo de fijar las estrategias a seguir de cara a las venideras elecciones del 28 de junio, la plataforma unitaria decidió hacer las gestiones necesarias para que los venezolanos tengan una candidatura única, como cuando se proclamó a Corina Lloris como aspirante oficial. En tal sentido, invitaron a Gerardo Blay, Manuel Rosales y María Corina Machado a sesiones de trabajo, con la idea que se lleven a cabo en las próximas horas en el seno de la plataforma. También se pidió apoyo al pueblo de Venezuela para que los acompañe en las exigencias y esfuerzos para concretar su victoria electoral. Continuamos a esta hora con más información en las 7 de las 7. Avanzamos con las noticias de interés para Venezuela. Este martes, representantes del Centro Carter sostuvieron su primera reunión con autoridades del Consejo Nacional Electoral de cara a los comicios presidenciales del próximo 28 de julio. Les presentamos de inmediato los detalles. Como parte de los encuentros con el máximo órgano comicial del país, los representantes del Centro Carter, Jenny Lincoln, asesora senior para América Latina y el Caribe, y Elena Fernández, asociada del proyecto Democracia, se reunieron con los rectores del CNE para conocer los avances del proceso y el cronograma comicial de cara a las elecciones del 28 de julio, donde la instancia hará su veeduría. También previamente representantes de la misión exploratoria de la Unión Europea participaron en una segunda reunión con miras a los comicios presidenciales. Venezolanos en Chihuahua, México, denunciaron este martes que los operativos del Instituto Nacional de Migración se han tornado más violentos. Todo esto en medio de la presión de Estados Unidos por controlar los flujos migratorios. Les compartimos las imágenes. Carlos Mesa es un migrante venezolano intentando llegar a Estados Unidos. Al tratar de huir de los agentes del Instituto Nacional de Migración, perdió un dedo cuando su anillo se atascó al saltar una cerca. Nos veníamos en el tren hasta Torreón y cuando llegamos en Torreón nos emboscó inmigración. Nos tocó correr y todo, nos corretearon y ahí saltando la cerca se me mochó el dedo, claro, me quedé guindado, ¿ves? Y me tuvieron que mochar el dedo. Como él, otros migrantes en Chihuahua, en la frontera norte de México, denunciaron que los operativos del INM se han tornado más violentos en medio de la presión de Estados Unidos por controlar los flujos migratorios. La situación es dura, pero bueno, para adelante. Lo importante es que fue un dedo y no fue la vida. La migración aquí nos está tratando mal ahorita, porque nos corretean, nos quieren devolver. Nosotros no somos ladrones ni nada, sino que venimos de paso, pues. Queremos pasar para el otro lado. Los mayores controles preocupan a migrantes como Brian Cardona, un colombiano que lleva semanas en un campamento cercano a las vías del tren en la ciudad de Chihuahua, donde se refugian unas 2.500 personas para evitar a los agentes de migración.
Yo soy víctima de desplazamiento forzado con 3 cartas de desplazado, era concejal, gracias a la violencia en mi país no pude seguir más allá, me tocó venirme. Cardona también consideró que los operativos en México se han elevado, en particular en los ferrocarriles de carga, que suelen usar los migrantes para desplazarse hacia el norte. Pues tocamos a montarnos en los trenes. ¿Y qué pasa? Llega la misma migración, nos llegan los guardias, nos llegan los policías, hay veces, la mayoría de veces somos agredidos, otras veces no somos agredidos. Por ejemplo, ayer pasó un caso que uno de mis amigos lo cogieron, a lo malo le dieron hasta con un palo por la cabeza, en este momento tiene la cabeza cosida aquí en ambos lados. El gobierno de México ha reforzado este año los controles tras la subida del 77% en la migración irregular en 2023, cuando detectó más de 782,000 migrantes en esta situación. Retomando el tema electoral en Venezuela, el gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales, en una entrevista en exclusiva a BPI TV, a nuestro compañero Fernando Tineo, dijo que estaba dispuesto a reunirse con María Corina Machado y con la plataforma unitaria de cara a los comicios presidenciales. Vamos a escuchar más detalles. Fernando Tineo nos tiene lista la información. Adelante, Fernando. Buenos días. El gobernador del estado Zulia y candidato presidencial Manuel Rosales dijo que este miércoles habrá una reunión donde participará con la plataforma unitaria. Dijo también que si María Corina Machado lo convoca y utilizando sus palabras de buena fe, él se sentará nuevamente a conversar con ella. Nosotros inscribimos nuestra candidatura, pero está a la orden, igual que las tarjetas de Un Nuevo Tiempo y la tarjeta de la MU. De la manito, que tiene una tapa, como lo establece el acta que se redactó el día ese cuando se escogió al señor Edmundo González, un señorón también, un personaje de mucho respeto, que él iba a estar allí para cuidar y proteger la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática. Ahora bien, esa decisión tiene que tomarse. Nosotros hicimos y cumplimos con nuestra responsabilidad, pero tiene que hacerse transparentemente, porque hay una gran confusión. Fíjate lo que pasó el fin de semana con una supuesta reunión, que no existió nunca. A mí me dijeron, la plataforma acordó una reunión, María Corina Manuel Rosales. ¿Estás de acuerdo? ¿Cómo no? Eso fue hace 10 días, algo así. María Corina dijo que no estaba de acuerdo. Bueno, transcurrieron los días, yo andaba por allá por la costa oriental del lago y me dijeron, María Corina propone ahora que sea una reunión de ustedes dos, de Manuel Rosales y María Corina, con la plataforma. Yo dije, bueno, yo estoy a la expectativa, pero eso no se aprobó, se iba a discutir hoy en la reunión de la plataforma. ¿Usted no se negó? No, jamás. Yo no me niego a conversar con nadie. Mira, converso con María Corina, con la plataforma unitaria, con quien sea, a la hora que quiera y donde quiera. No tengo nada que esconder, no tengo cartas debajo de la manga. Mi única propuesta es clara. Vamos a las elecciones para derrotar a Nicolás Maduro, con quien me voy a reunir para que se produzca un cambio. Siendo candidato o no, voy a ayudar entiendo para que se produzca un cambio de gobierno sin conflicto. Bueno, justamente tenemos un comunicado de 20 Venezuela con respecto a lo que fueron estas declaraciones del gobernador del Zulia. Me permito leer para ustedes. Desde 20 Venezuela manifestamos nuestro absoluto rechazo a las declaraciones del gobernador del Zulia, Manuel Rosales, de este martes 16 de abril, en las que califica a miembros de nuestro equipo como gente que no cree en la ruta electoral y creen en la abstención y la violencia. Así lo dijeron textualmente en este comunicado. Nos resulta muy lamentable, continúo, y peligroso que el dirigente de Un Nuevo Tiempo recurra a estos mismos argumentos del régimen para señalar a miembros de nuestro partido. Los detalles de este comunicado puede verlo en nuestras redes sociales de BPI TV.